Hola, ¿cómo están? Complacido de estar en contacto una vez más con ustedes a través de las pantallas de C9N en este programa Implacable. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Natalicio Chase. Él es presidente de ESAP, Sociedad Anónima. Le saludamos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Un saludo también a la gente que nos ve. Natalicio Esteban Chase Acosta nació en Asunción el 11 de julio de 1967. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José. Es ingeniero civil y máster en Salud Pública y Ambiental Saneamiento por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Especialista en evaluación de plantas de tratamiento de agua, Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú. Trabajó en la unidad ejecutora del Plan Director de Agua Potable, Diseño y Cálculo de Redes en la Corporación de Obras Sanitarias de Asunción, Corposana, donde fue nombrado como Superintendente de Administración en construcción de planta de tratamiento de agua 2 y construcción de aductoras y redes en el mismo sector hasta el año 1993. En el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se desempeñó como viceministro de Administración y Finanzas durante un año, luego ocupó la subsecretaría de Obras Públicas. Del 2003 al 2005 fue gerente general de Petróleos Paraguayos Petropar y luego volvió al cargo de viceministro de Obras Públicas, función que ocupó desde el 2007 al 2008. En el 2008 inició labores en el sector privado como presidente de una empresa de construcciones, lo que le posibilitó que entre el 2012 al 2015 sea miembro del Consejo de Administración de la Cámara Paraguaya de la Construcción Capaco. Actualmente se desempeña como presidente de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, ESAP. Me estabas comentando fuera de cámara que no querías mucho tocar un tema, que es lo que te ocurrió, pero como nosotros somos quienes tenemos que preguntar lo que la gente realmente quiere saber, y fue un evento que nos preocupó a todos y mucho, por cierto, hace unas semanas atrás nos enterábamos que estabas en Misiones y de urgencia tuviste que venir en un vuelo privado e internarte en un sanatorio, sin tantos detalles, porque sé que no te gusta comentar, pero para que sepa la audiencia, ¿qué le pasó al presidente de ESAP? El 23 del mes pasado fue exactamente el día, tengo grabado ese día como un nuevo nacimiento, tuve un infarto estando en Misiones, en San Juan Bautista, bueno, y todo se dio a tiempo para que podamos estar hoy sentados acá, ¿verdad? Pero realmente fue una circunstancia extrema, ¿verdad? O sea, que casi pudo costar que te vayas de este mundo, ¿verdad? Y tuve un infarto de miocardio que fue bastante grave y gracias a la atención que nos dieron ahí en el hospital de San Juan Bautista y que llegamos a tiempo a Asunción para hacer la hemodinamia que correspondía, bueno, estamos hoy acá, Rodolfo, muy bien, gracias a Dios, prácticamente sin ninguna secuela. Siempre hablo, digo y pienso también atrás de la persona que está al frente de un ente que se le ve como un personaje que decide y que puede obviamente hacer bien y mal, y cuando hace mal se nota más que cuando hace bien. También existe un ser humano, el ser humano Natalicio Chase, en un momento extremo que pasó el 23 pasado. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó en ese momento difícil realmente? Bueno, nosotros en verdad, es así como decís, somos más humanos que el cargo es una cuestión pasajera y en el ejercicio de ese cargo a veces nos ven como una persona que es la que se publicita en los medios, la que se ve, y no somos eso, ¿verdad? En calidad somos la persona que siempre fuimos. En mi caso, te conozco yo, por ejemplo, hace 30 años más, de la época de preescolar, el colegio, bueno, y somos siempre la misma persona, ¿verdad? Y en la ejecución del cargo nos equivocamos tanto como se equivoca cualquier persona, y el objetivo del trabajo en un cargo es que los aciertos sean más que las equivocaciones, ¿verdad? Porque no puede existir una cosa sin otra. Te recibiste en el Colegio San José, estudiaste ingeniería en la Facultad Católica. En la Facultad Católica. Pero tuviste especializaciones también. Yo estuve leyendo acá máster en Salud Pública y Ambiental. ¿De qué se trata ese masterado? Y ese es un masterado de 2 años y medio que especializa el ingeniero
en lo que es tratamiento de agua, tratamiento de cloaca y tratamiento de basura. Y relacionado a las normas de salud de cualquier país, ¿verdad? En nuestro caso nosotros dimos énfasis en lo que era Paraguay, las normas que existían en Paraguay, pero es principalmente eso, agua, cloaca y basura. De joven, de niño, de joven posteriormente, ¿te preparaste para estar en la función pública o más bien en el sector privado, como sabemos que también sos un exitoso empresario del sector privado? No, en verdad las cosas se fueron dando, Rodolfo. Me tocó de jovencito entrar a trabajar en Corposana, que fue uno de mis primeros trabajos. Y bueno, y Corposana era, antes de ser ESAP, era una institución diferente totalmente que ESAP, era dependiente del presupuesto general de gasto de la nación. Y bueno, y después me desarrollé ahí y ocupé varios otros cargos en otras instituciones, en el Ministerio de Obras Públicas, en Petropar, ¿verdad? Y bueno, hoy estoy en ESAP, pero también tuve un lapso muy largo de trabajo y tengo una empresa de construcción y también eso sigue funcionando, pero hoy ya con otras administraciones, ¿verdad? Yo sigo siendo accionista, pero no estoy más en el día a día. Vos llegaste o ejerciste estás ejerciendo como presidente de ESAP desde el principio del gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Desde el principio del gobierno de Mario Abdo Benítez. Y si nosotros te preguntamos aquí en este programa Implacable, ¿cuáles son los cambios sustanciales o algunas mejoras que han ocurrido desde que vos llegaste a la presidencia de ESAP? Bueno, ESAP cuando yo llegué realmente estaba en una situación muy precaria. Tenía una situación económica negativa, con una pérdida de alrededor de 7.000 millones por mes. Una falta de producción, o sea, lo que se producía en la planta de tratamiento no cubría el consumo, entonces en verano a las 3 de la tarde había 20 barrios sin agua en el área metropolitana y eso también ocurría en San Bernardino, ocurría en Ciudad del Este, ocurría en Caacupé, ¿verdad? En diferentes ciudades. Y durante esos 2 primeros años nos enfocamos mucho en lo que era la parte financiera y terminamos el primer año con un número positivo de 70.000 millones de guaraníes. De perder 7.000 millones de guaraníes por mes. Así es. Cambiamos 100% la flota de vehículos, construimos 14 plantas de tratamiento en diferentes partes del país, 28 Disculpame, pozos. presidente, ¿cómo gerenciaron el rubro para poder sustancialmente cambiar la situación? Y ese depende de 2 temas. Uno es la gestión interna institucional, que significa eliminar todo lo que sea superfluo y dedicarte a trabajar en producción de agua. Y otro es la capacidad de gestión que uno tiene afuera, ¿verdad? Para que haya una ayuda del gobierno central. Nos ayudó mucho la entidad binacional Yacyretá, nos ayudó mucho el presidente de la República a través de aportes de capital que hicieron a ESAP, ¿verdad? O sea, conseguimos el objetivo con un conjunto de gestiones y lo que podemos decir hoy más significativo fuera de todo el cambio estructural que tuvo ESAP es que el verano pasado no hubo una casa sin agua en Paraguay, dentro del área prestacional de ESAP. Pudieron haber problemas puntuales porque se rompió un caño enfrente de una casa o se trancó un medidor, pero no tuvimos ese vía crucis que existía cuando llegué, que tenía que irme a 30 o 40 manifestaciones porque a las 3 de la tarde Barrio Tacumbú, Barrio Le Petit, Barrio Obrero, Fernando de la Mora, Luque se quedaban sin agua. O sea, ellos a las 3 de la tarde se le acababa el agua hasta el día siguiente porque no se producía la cantidad. Construcción de plantas también, presidente, ¿verdad? En 7 puertos de Asunción, tengo una referencia. No, nosotros construimos 14 plantas de tratamiento compactas que eran para suplir problemas puntuales en diferentes puntos del país. De esas 14, 7 están instaladas en el puerto, en el mismo lugar, claro, 7 entiendo. Juntas. Y eso abastece Barrio Obrero y Sajonia. De las 14, 7 sí. Están instaladas en el puerto. En el puerto, sí. Ya. Y está en construcción la planta de tratamiento BK4 de Viñascue, que debería entrar en funcionamiento en septiembre, que esa planta nos permite cubrir el crecimiento de los próximos 25 años. O sea, no más por 25 años falta de agua, ¿verdad? Sí, es verdad que se ha gerenciado y coordinado de buena manera, creando mejores rubros
para el sostenimiento de la ESAP de mejor manera, ¿cuál sería un capital ideal que debería percibir o gerenciar ESAP para poder mínimamente seguir en crecimiento? El problema principal de ESAP es la tarifa de agua, porque ESAP es una sociedad anónima. ¿Eso qué significa? Que no recibe ni un guaraní del presupuesto general de gastos de la nación. Yeah. Entonces, vive de lo que recauda por la prestación del servicio de agua y cloaca. La tarifa tiene una fórmula polinómica que se hizo hace tiempo ya con un crédito del Banco Mundial, y es como la fórmula del pasaje. Se va incluyendo los valores de la canasta familiar, del IPC, del gasoil, del combustible, de la energía eléctrica, bueno, y al final te dice si la tarifa está bien o tiene que ajustarse. En este momento estamos 40% debajo del costo que da la fórmula, porque la aplicación de la tarifa tiene un componente político muy fuerte. ¿Qué iba a pasar si hace 2 años, cuando teníamos que ajustar 20% en pandemia, ajustábamos, por ejemplo? Claro. Es un servicio muy básico. Construcción de reservorios metálicos también, ¿verdad? Construimos diferentes reservorios metálicos, principalmente en la zona de Guairá para Villarrica, ¿verdad? Para Coronel Oviedo, pero esos son obras, digamos, de soporte, no obras de crecimiento, ¿verdad? Las plantas de tratamiento y la aductora son lo que hacen que nuestro servicio sea mejor, que haya más cantidad. Hoy podamos tener un servicio 24 horas, ¿verdad? Ahora, tuvimos momentos muy difíciles. En los 2 últimos años de sequía, todas las plantas estaban diseñadas con obras de toma de agua cruda, donde se capta el río, ¿verdad? Todas las plantas del Paraguay, no solamente de Asunción, se quedaron todas afuera. Tuvimos que implementar sistemas flotantes de captación para que no se quede las grandes ciudades sin agua. Y hubieron muchos países que no pudieron hacer eso, ¿verdad? El mejor servidor de Latinoamérica, que es el de Curitiba, hacía rodicio, o sea, repartía agua por hora. Repartía agua por hora. Por hora, de 8 a 10 este barrio, de 10 a 12 aquel barrio, porque no había posibilidad de tratamiento. Perforación de pozos también. Pedí una referencia de ESAP que nos pase a la producción del programa para ir haciendo un pequeño repaso de lo que el presidente Natalicio Chace hizo o está haciendo durante sus funciones. Por eso estoy tocando unos ítems para también vamos a munir en la parte visual en este programa de televisión para que la teleaudiencia sepa qué se está haciendo. Entonces, respecto a la perforación de pozos, presidente. Bueno, perforamos nosotros 28 pozos, 29 con el que se está haciendo ahora en Pedro Juan Caballero. Y los pozos son soluciones puntuales, Rodolfo. Por ejemplo, en la zona de Tacumbú, por ejemplo, la red ya es muy terminal, el agua que llega a los centros de distribución llega con poca presión, entonces hacemos un pozo en ese punto. Son pozos profundos de 12 o 14 pulgadas y bueno, con sistema de cloreción, de desinfección, y eso se conecta directamente a la red y es un caudal que suma el agua a los barrios, o sea, es algo muy importante. El tema del agua que llegó al Chaco también tuvo que ver ESAP, me imagino, ¿verdad? Nosotros en ese proyecto de agua para el Chaco somos operadores. El constructor del sistema y el que pagó el sistema es el Ministerio de Obras Públicas a través de un crédito que obtuvo el Ministerio de Obras Públicas con el BID y una donación de España para los indígenas. Porque es un programa que abastece 3 ciudades principales, que son Loma Plata, Filadelfia y Neuland, que son las ciudades más grandes del Chaco Central, y aparte 87 comunidades indígenas. Pero nosotros estamos operando el sistema, o sea, el ministerio va construyendo, terminando y nos transfiere el sistema a nosotros. Ahí no hay ninguna inversión de esa. ¿Pero qué quiere decir que son operadores? ¿Cómo se explica eso? Y el operador es, el Estado Central nos entrega el sistema que ya construyó, nos regala, en otras palabras, y ESAP toma ese sistema, distribuye el agua y cobra. Les da el gerenciamiento, vamos a decir. Nos entrega, o sea, es una obra que construye el gobierno central y le da como un aporte de capital a ESAP. ¿Cuál es el espectro que ESAP
tiene dentro de la República del Paraguay? Estamos hablando, yo creo que de un 27-30% o un poco más. 32% más o menos es lo que cubre ESAP, porque cuando se creó ESAP, se creó con un criterio de venta al sector privado. La antigua Corposana se iba a privatizar, digamos, y se creó ESAP, y después no hubo interesados, justamente por el tema de la tarifa. Entonces quedó como una sociedad anónima y se constituyó en 30 ciudades, las 30 ciudades que en aquel entonces tenían más de 2.000 habitantes. Más de 2.000 conexiones, más de 10.000 habitantes. Y nosotros le sumamos ahora 3 ciudades más que son las del Chaco, ¿verdad? ¿Qué pasa con las conexiones clandestinas que tiene? ¿Tienen muchas conexiones clandestinas que ustedes están enterados? ¿Y cuál es el castigo, por llamarlo de alguna forma, a esos usuarios que no pagan y tienen, sin embargo, en forma clandestina la conexión? Las conexiones clandestinas es un mal que casi podemos decir que forma parte de nuestro costo, porque el agua es un servicio muy básico, necesario para vivir. Y entonces, principalmente, por ejemplo, en Asunción, casi el 100% de los bañados tienen conexiones clandestinas. ¿El 100%? Sí, en el área metropolitana tendremos unas 45.000 casas con conexión clandestina, ¿verdad? Y hacer una medida administrativa fuerte, o sea, entrar a un barrio y sacarle a 400 familias el agua que usan para vivir, es un proceso complicado, aunque la ley nos avale y nos permita hacerlo, ¿verdad? Entonces, convivimos hasta cierto punto con las conexiones clandestinas, pero deberían no existir, ¿verdad? Porque es un robo. Es un robo. Es un robo. Y está penado por ley hasta 5 años de cárcel. Está penado y ni siquiera es caro. El costo social del agua es 16.000 guaraníes por mes. 16.000. Lo que le cuesta a una de esas viviendas comprar una cerveza, a lo mejor, ¿verdad? Porque estoy seguro que toman cerveza y he visto que la mayoría tiene cable y tiene heladera y tiene, bueno, pero es muy barato, pero hay una conciencia instalada en esos grupos de vivienda que no pago del servicio. Lo mismo ocurre en Chacoí, por ejemplo. Ocurre igual en Chacoí. Ocurre en Chacoí, tenemos más de 4.000 usuarios clandestinos y vamos regularizando 200 por año, 250 por año. Y es una cosa que hay que ir sosteniendo la lucha. Cuando no se paga el agua en un plazo determinado, obviamente se retira el medidor. Sí. ¿Ustedes tercerizan ese servicio? Nosotros tenemos contratado 2 o 3 empresas, que es una licitación anual, que incluye el corte y reconexión. Pero normalmente esas empresas tienen trabajo cuando nosotros no podemos. O sea, vamos a suponer que salen 400 órdenes de corte o 500 órdenes de corte y nuestras cuadrillas solo pueden hacer 200. El excedente se le entrega a esas cuadrillas privatizadas para que haga el trabajo, ¿verdad? Ya. Pero porcentualmente son alrededor del 20% o el 30% de todos los trabajos que hace esa. Nanagua y Coronel Bugado también activó fuertemente la SAP ahí también en esos lugares. En Nanagua estamos construyendo una planta, no es área prestacional de SAP, pero es un compromiso que tomó SAP cuando vino el COVID, ¿verdad? Y entonces en un mes más va a estar terminada la planta en Nanagua. Y Pedro Juan sí ya es la ampliación de la ciudad con 2 pozos más, ¿verdad? Eso, uno ya está en etapa de conclusión y se está comenzando el segundo. La famosa contienda municipalidad-ESAP, ¿quién es responsable de los baches? Y bueno, suelen tirar índices de esos valores. Pero hay una corresponsabilidad ahí, presidente. Claro que hay una corresponsabilidad. Nuestra red en Asunción es más o menos unos 3.000 kilómetros de red. Y de esos 3.000 kilómetros nosotros estamos seguros que tenemos aproximadamente unos 300 o 400 kilómetros en donde la vida útil de la cañería o la instalación precaria o la mala calidad de los caños en su momento cuando se instalaron, ¿verdad? O los accesorios hacen que esa sea una red débil y que tenga mucho porcentaje de pérdida.
Entonces, ¿qué pasa? Se rompe el caño y tenemos que romper el asfalto para entrar hasta el caño, ¿verdad? No hay otro camino. Y por eso hemos contratado ahora un sistema, o sea, hemos hecho una licitación y estamos con un contrato de cambio de 100 kilómetros. Y eso se hace 100% coordinado con la municipalidad. Todos los lugares donde van a hacer los recapados, nosotros entramos a cambiar primero. Y eso vamos a hacer 100 kilómetros y el año que viene esperemos hacer otros 100, ¿verdad? Hasta completar los 300 que son críticos. ¿Estamos hablando de Asunción? De Asunción. Ahora, no todos los baches son de SAB, ¿verdad? Ahí es donde se politiza un poco el tema, ¿verdad? Y sí, dicen, es SAB el responsable de todo. Y entonces, como que se tiran la pelota, ¿eh? Como que se tiran la pelota de SAB a la municipalidad y viceversa. Y nosotros tenemos mucha comunicación con el intendente actual. Nos reunimos, casi todos los trabajos hacemos coordinados. Pero bueno, a veces también alguna institución se equivoca, una u otra, ¿verdad? Pero nosotros hacemos todo el esfuerzo para que eso no ocurra. Yo te puedo hablar de Asunción, presidente, cuando vienen estas lluvias, que fueron muchas últimamente, queda devastado el asfalto, realmente. Y realmente uno piensa, o está tan mal el tema de los raudales, porque ya viene de décadas anteriores, o los asfaltos actuales no están bien puestos porque quedan devastados, y por ende también vemos que en muchos lugares hay pérdidas de agua también en la vía pública. El tema de los raudales, después de la lluvia, bueno, el agua es el peor enemigo del asfalto, el peor enemigo. Una vez que traspasa por una grieta el asfalto y va a la base, eso se rompe, no hay otra forma. Pero eso se soluciona con un desagüe pluvial, ¿verdad? Que es responsabilidad de la municipalidad. En Asunción prácticamente no existe desagüe pluvial, solamente en el microcentro que construyó Corposana, no la municipalidad, y una zona de España u otra que construyó la municipalidad en gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces, mientras no exista desagüe pluvial, no va a existir una calle que se pueda mantener después de las lluvias. Con buen desagüe pluvial también bajarían los raudales. Desaparecen los raudales. Desaparecen. Yo no sé si estoy en un término cuantificando bien, pero me hablaron que aproximadamente se necesitaban 1.500, 1.600 millones de dólares para poder solucionar ese problema. ¿Eso pudiera ser esa la cifra? Yo creo que es el doble. ¿El doble? El doble, sí. El desagüe pluvial es muy caro y tiene que cubrir un área muy extensa, casi toda Asunción, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente de 3.000 millones de dólares. Sí, no creo que tenga nunca la posibilidad la municipalidad con su sistema actual de recursos y préstamos de hacerlo. Bueno, ya no es tu ámbito la municipalidad, de verdad, pero, me encantaría pensar contigo de repente aconsejarle o comentarle acerca de una alianza pública-privada, o sea, público-privado que se puede hacer con una empresa del extranjero, por ejemplo, y que se pueda eso llevar a cabo. Yo creo que hay varias empresas que pueden llegar a tener interés en realizar eso. Y la construcción se puede hacer de diferentes formas. ¿Quién paga nomás? Ese valor que sale de esa obra no puede ser cubierto con los impuestos. No, por eso decía. O sea, claro. si le transfiere a lo mejor al usuario final, a los frentistas, a las casas, pero eso no sé también, o sea, es un tema complicado que el intendente ha de conocer más a fondo, pero no creo que exista un mecanismo de pago actual que pueda sostener una obra así. ¿Podemos hablar un poquito de política ahora, presidente? Sí, cómo no. Vi que estás en la lista o que ya inclusive lanzaste tu campaña como senador. Estoy con ese proyecto, estamos llevando adelante ese proyecto y bueno, comienza recién cuando terminemos la inscripción de la candidatura en junio. Me parece que del 1 al 16 es la ventana que existe para inscribirse y bueno, ahí vamos a estar nosotros trabajando más fuerte en ese proyecto. Natalicio Chase, el ingeniero Natalicio Chase, ¿ya incursionó en política anteriormente? Yo trabajo en política hace 25 años, ¿verdad? Siempre estuve del lado organizativo del Partido Colorado. Estuve en la organización, en las delegaciones, en la representación del partido
en acto eleccionario, en la administración de los recursos del partido, ¿verdad? Pero nunca como candidato. Esta es la primera vez que busco un posicionamiento en un cargo electoral. Pero analicé mucho este capítulo de mi vida con mi familia y con los amigos, y creo que tengo la experiencia, después de haber estado en el gobierno central en tantas instituciones, para poder poner nuestro grano de arena en el Senado, ¿verdad? Principalmente en la organización del Estado. Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué suma Natalicio Chase al Senado de la Nación de la República del Paraguay? Y hace 20 años que trabajo en el sector, 25 años que trabajo en diferentes cargos del sector público, y al trabajar de este lado de la cortina y no en el lado del Parlamento, vivimos quejándonos de la aplicación o la sostenibilidad de las leyes y de los procedimientos y los reglamentos. Yo creo que la experiencia administrativa que yo tengo me va a ayudar mucho a corregir muchísimos factores, incluyendo algunos que se relacionan a la Cámara Paraguaya de la Construcción, al sistema que rige todo el sistema de las empresas de construcción del Paraguay, en donde yo también soy miembro. Estás trabajando con Fuerza Republicana, ¿verdad? Estoy trabajando con Fuerza Republicana y también apoyando el proyecto general de Fuerza Republicana, sobre todo la presidencia de Hugo Velázquez y Juan Manuel Brunetti. ¿Y cómo ven las chances de Velázquez, Brunetti frente a Peña y Aliana? Es mi opinión particular. Cada sistema y encuestador dirá lo que quiera decir, pero yo le veo muy sólido a Hugo Velázquez. La respuesta que nosotros tenemos, porque yo también recorro el país, la respuesta que tenemos en diferentes lugares en todo el país es muy, muy representativa, ¿verdad? Y bueno, eso vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Yo creo que después de junio recién va a comenzar la campaña real, la campaña política real de ambos movimientos, y mucho más intensiva, ¿verdad? Bueno, dijiste algo recién y quiero preguntarte acerca de las encuestas. Recordemos que hay una encuestadora, y voy a decir el nombre sin ningún problema, la de Francisco Capli, que hoy día no le veo más que esté activando, pero le había dado en aquel entonces 24, 26%, por ahí un poco más, un poco menos, a Mario Audo Benítez frente a Efraín Alegre, y finalmente, por un escueto margen, le ganó Mario Audo Benítez a Efraín Alegre. ¿Pero por qué toco este tema? Porque de nuevo empezamos a ver las encuestas hoy día, y no solamente que hacen las encuestas, las mediciones, sino que vemos que las personas que hacen las encuestas van a los medios de prensa, a los programas de televisión, a las radios, y están dando mucha publicidad. Las encuestas no están reglamentadas en la República del Paraguay. ¿Qué tanta credibilidad, a tu criterio, ingeniero Natalicio Chase, tienen las encuestas hoy día en el Paraguay? Y son indicadores importantes, así como los estudios de mercado. ¿Pero vos le crees a las encuestas? Y depende del momento en que se realiza. Una encuesta que se realice en este momento tiene muy poca veracidad, ¿verdad? Por ejemplo, en el Senado hay como 10 o 20 nuevos candidatos que nadie le conoce. Entonces, ¿cómo va a salir la encuesta? Respecto a la disputa la batalla que se lleva librada hoy día dentro del Partido Colorado, Fuerza Republicana, Honor Colorado y viceversa, ¿vendrá el famoso abrazo republicano posteriormente? Yo creo que es una competencia democrática, y después de que termine esa interna, que es un ejercicio muy importante que hace el Partido Colorado a diferencia de los otros partidos, ¿verdad? En donde se mide la popularidad, ¿verdad? Yo creo que va a haber un encuentro republicano, ¿verdad? Pueden haber personas que estén incluidas, ¿verdad? Si es que no hay entendimiento, pero el encuentro republicano a nivel partido va a existir. Pero Hugo Velázquez dijo: yo no me voy a abrazar con gente que representa una mala práctica de la política, dando a entender que a lo mejor él y Horacio Cartes no se abrazarían, y sabemos que si no se abraza con Horacio Cartes, todo el equipo
posiblemente no le va a acompañar a la Fuerza Republicana y viceversa también, ¿verdad? Pero ni Horacio Carter ni Hugo Velázquez son el Partido Colorado, ¿verdad? Pero son cabezas de los El movimientos. encuentro que va a existir normalmente después de una interna es un encuentro colorado. Y como te dije, a lo mejor en ese encuentro pueden excluirse personas si es que no hay entendimiento, ¿verdad? Pero el encuentro va a existir. Va a haber unidad en el Partido Colorado para la elección nacional. ¿Y cómo ves la oposición? ¿Llegará unida la oposición con la concertación u otro modismo que pueden hacer para unir las fuerzas y realmente competirle con posibilidad de éxito al Partido Colorado? Y es un trabajo que tienen que desarrollar ellos, pero si no existe eso, no hay ninguna posibilidad de tienen que competir. desarrollar ellos, Sí. pero ¿cómo ves vos desde este lado de la vereda? Yo creo que es muy difícil, son demasiado diferentes todos los grupos, ¿verdad? Hay intereses diferentes, hay pensamientos políticos diferentes, o sea que tiene que existir que se ceda muchas cosas para que pueda existir esa unión total. ¿Cómo está posicionado hoy el candidato Natalicio Chase? Nosotros estamos comenzando a trabajar, Rodolfo, recorriendo los diferentes departamentos, formando equipos. En este proceso de consolidación de equipo, todo lo que hagamos recién vamos a saber el día de las elecciones cómo resultó. Yo no puedo decirte estamos bien o estamos mal, pero sí estamos trabajando arduamente. ¿Cómo sentís al pueblo en estos primeros pasos? Me imagino que recorriste ya algunos departamentos, conversaste con la gente, llegaste a las casas, estrechaste manos, comentaste propuestas, escuchaste reclamos. Encontramos de todo, Rodolfo. Reuniones muy lindas, reuniones que se comparte realmente la cuestión política y otras reuniones que se siente la necesidad de los diferentes grupos sociales, la falta de presencia del Estado en muchos lugares. Y el 80% del recorrido genera un sinfín de pedidos. Entonces, haciendo esa evaluación, ese contacto con la gente, te das cuenta que al Estado paraguayo le falta mucho todavía. Le falta mucho para estar presente. Le falta mucho para estar presente. Hablando de política, presidente, estos últimos hechos no puedo dejar de tocar y saber tu opinión de lo que pasó en el departamento de Amambay, en Pedro Juan Caballero, específicamente con el asesinato de Juan Carlos Acevedo, quien fuera intendente de esa ciudad. Anteriormente le asesinaron a la hija de Ronald Acevedo, actual gobernador de Amambay. ¿Qué opinión te merece lo que, bueno, tenemos que decir también lo que pasó con Marcelo Pecci, que fue asesinado en Colombia, ¿verdad? Un fiscal que estaba investigando al crimen organizado. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Le está ganando la pulseada al gobierno el crimen organizado, presidente? Yo creo que, bueno, lo que ocurrió es trágico, sobre todo un intendente tan respetado, tan conocido, creo que iba por el 4.º periodo. Nadie se mantiene 4 periodos en el gobierno si no hace bien las cosas. O sea, estamos hablando de una persona que hizo bien las cosas, que era representativo y que era un líder. Y bueno, es una situación que hay que rechazar sin ningún lugar de duda, pero el crimen organizado funciona igual en todos los países del mundo. En este caso se dio el atentado con una persona muy importante, pero ¿cuántos atentados hubieron en los últimos 40 años en esa zona del país? Justamente por la existencia del narcotráfico, del contrabando, del negocio que se le puede atribuir a un grupo al costado de la ley o a Lampa mismo, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene que hacer inversiones mucho más grandes, sobre todo en esa zona fronteriza, para poder dar realmente una lucha más frontal a ese tipo de actividades. Tiene que hacer inversiones más grandes. ¿Cómo se consigue, teniendo en cuenta que el crimen organizado maneja una cantidad sideral de dinero? Yo le escuchaba decir al actual gobernador Ronald Acevedo, gracias Marito, como obviamente en forma sarcástica, ¿verdad? Pero tendrá la única responsabilidad, y yo no soy defensor, ni le defiendo ni le ataco a nadie, yo siempre procuro en todas sus formas llegar a la verdad, a la justicia.
Es nuestro afán y nuestro compromiso de los medios de comunicación. Dicho esto, ¿será Mario Abdo Benítez el único responsable del crimen organizado? Yo entiendo el dolor del gobernador Ronald Acevedo, pero no sé si Mario Abdo Benítez es el único responsable o hay otras personas que también puedan tener inclusive a lo mejor mayor responsabilidad de injerencia en estos crímenes. Yo no conozco a fondo cómo funcionan los sistemas de seguridad y los sistemas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero yo creo que esa respuesta que dio el gobernador, gracias Marito, es una respuesta particular dirigida muy hacia una persona que es el presidente de la República de Paraguay, que al final es el representante de todos nosotros, ¿verdad? Nosotros le elegimos para conducir nuestro país. Pero existen un sinnúmero de instituciones, ¿verdad?, que llevan adelante esa lucha frontal contra estos males. Y yo creo que esas son las instituciones que tienen que fortalecerse. Acá no existe una persona responsable. Y mismo hay complicidad en todos los ámbitos, porque el dinero del lavado, el dinero del narcotráfico, sostiene esas ciudades. Si nosotros hoy eliminamos el dinero del narcotráfico, pero ahí creo que nadie va a comer, ¿verdad? O sea, la sociedad está muy, muy mezclada. A ese nivel luego. Claro, el dinero procedente de estas actividades ilícitas sostiene grandes zonas del país, ¿verdad? Y entonces es una lucha desigual de esas autoridades que están luchando contra esos males, porque tienen recursos ilimitados, porque es muy difícil encontrar los culpables, porque están todos conectados, ¿verdad? Y requiere de un trabajo grande y de inteligencia principalmente y de mucha inversión para poder hacer frente a estos males. Tenemos que hablar de inteligencia de la Policía Nacional, de la Fiscalía General del Estado, del Poder Judicial. Realmente hay tantos universos que deben en forma unida combatir al crimen organizado, pero como decís, presidente, y da mucho a pensar, tienen dinero ilimitado y corrompen, compran. Entonces se vuelve, hasta si se quiere, desigual la lucha. Y es por eso que en ningún país del mundo, incluyendo lo que tiene más recursos como Estados Unidos, que es el principal comprador de droga en el mundo, se ha podido eliminar. Es una competencia totalmente desigual, ¿verdad? En la velocidad de los recursos, en la conexión y complicidad de toda la población con esos males, ¿verdad? O sea, es difícil, es un trabajo difícil. Yo no creo que exista hoy nadie que pueda decir yo soy presidente y elimino eso en un mes, ¿verdad? Un trabajo de largo tiempo. Y yo creo que este gobierno ha hecho muchísimo, Mario Abdo ha hecho muchísimo en enfrentar estos tipos de crímenes. Y una de las demostraciones es que se triplicó la cantidad de incautación de drogas del gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, ¿verdad? En este gobierno. En este gobierno más de 38.000 toneladas de cocaína se ha requisado, comparado con 11.000 del gobierno anterior y menos de 7.000 de promedio de los gobiernos anteriores. O sea que la lucha dio un resultado más positivo, ¿verdad? Tengo entendido que también en este gobierno, digo mejor, es quien más cantidad de extranjeros expulsó por el crimen organizado también. La verdad que no conozco esos índices, pero sí conozco por lo que leía en los diarios, que no duraban un día estos que eran del PCC antes que se les envía a Brasil, pero no conozco el índice porcentual de ese caso. Bueno, y a Ultranza también, ¿verdad? Conocido... Y es la operación más grande, ¿eh? La operación Ultranza. La operación Ultranza es la operación más grande de la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero de los últimos 30 años, no existió nunca. Es la primera vez, podemos decir, porque nunca existió una operación así. Y eso es parte del programa de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Quiero hacer, ingeniero, un ping-pong contigo. Y no sé tanto un ping-pong, sino que a lo mejor podés extenderte, pero no mucho,
acerca de algunos nombres que te quiero dar. Y en primer lugar son nombres de personas que están en la oposición. Y quiero empezar con Soledad Núñez. ¿Qué pensás acerca de ella? Casi no le conozco. La primera vez que presté atención fue en el último debate que vi en la televisión, ¿verdad? Le conozco muy poco para emitir una opinión. Sebastián Villarejo. Un político joven, ¿verdad? Que tiene buen desarrollo en el Parlamento. La diputada Katia González. Es igual que Sebastián Villarejo. Tiene es particular en su forma de trabajar, pero yo creo que está convencida de lo que hace. Efraín Alegre. El presidente del Partido Liberal. ¿Es todo? No puedo opinar más nada de él. Sí. El doctor Euclides Acevedo, ex canciller nacional y ex ministro del Interior también. Amigo mío, una gran persona, muy preparado para cualquier posición que él quiera ocupar. ¿Es tu amigo Euclides Acevedo? Es mi amigo hace muchos años. Blas Llano. Lo conozco de su trabajo parlamentario, un líder político del Partido Liberal, y creo que tiene buen desarrollo en el cumplimiento de sus funciones. Martín Burt. Figura pasada ya. Martín Burt, figura pasada. Sí, tuvo su oportunidad, no salió tan bien en la municipalidad, está intentando de nuevo hacer política, pero creo que la municipalidad es el cementerio de muchos políticos, la municipalidad de Asunción principalmente. Es cementerio de muchos políticos. Sí. Fernando Lugo Méndez, expresidente del Paraguay. No concuerdo casi nada con su pensamiento ni su persona. ¿Por qué? Y bueno, comenzando por un obispo que tiene hijos hasta lo que representa dentro de la izquierda del país, ¿verdad? No me gusta su figura. Podemos pasar ahora al Partido Colorado. Sí. A lo mejor van a tener mejor suerte los candidatos ahora. Hugo Velázquez. Hugo Velázquez es un político de mucha trayectoria dentro de mi partido. Comenzó siendo presidente de seccional y recorrió todos los cargos y trabajos que puede ejercerse dentro del partido. Y hoy nos representa a nosotros, a los que trabajamos, los que hacemos vida política dentro del Partido Colorado. Yo creo que nos vemos representados en él. Santi Peña. Un buen técnico, ejerció bien su función de técnico. Su objetivo político yo creo que está medio fuera del agua, pero es un técnico de primer nivel. ¿Está fuera del agua su objetivo político? Sí. ¿Por qué? Y porque es como que un cerrista quiera ser presidente de Olimpia. Santiago Peña es como si fuera que un cerrista quiera ser olimpista. Sí, es un hombre sin trayectoria dentro del partido. Lo único que hizo fue ser ministro de Hacienda y afiliarse en un momento específico al partido. Yo creo que no tiene la vía partidaria, no sabe lo que es ser un servidor público como un presidente seccional, por ejemplo, ¿verdad? Que a las 2 de la mañana le tocan la puerta para que compre un cajón o que le preste el auto para llevarle a la gente. O sea, no tiene esa vida política que a mí me gustaría que tenga un presidente que nos represente. Pedro Aliana, candidato a vicepresidente de la República. Un líder del departamento de Ñembucú y parlamentario. El expresidente Nicanor Duarte Frutos. El último político profesional del Paraguay. El último político profesional del Paraguay. ¿Por Sí. qué decís eso de Nicanor? Él cuando se despierta ya es político y cuando se acuesta es político y tiene ese conocimiento que no se transmitió dentro del partido. Los grandes líderes dentro del partido, yo creo que después de Luis María Argaña,
venía Nicanor y bueno, ahora no existe un personaje similar en el Partido Colorado. Juan Carlos Galaverna. Político conocedor, 30 años de lucha en diferentes partes del Parlamento, un político serio. Luis Alberto Castiglioni. Fue compañero mío cuando nos iniciamos en política, ¿verdad? Un ingeniero como yo, preparado, ¿verdad? Pero creo que está un poco no en primera fila ahora para los desafíos políticos. En el año 1989 ocurrió el golpe de Estado. Andrés Rodríguez, consuegro de Alfredo Stroessner, en la madrugada del 2 y 3 de febrero le asesta un golpe de Estado y le saca del poder a Alfredo Stroessner. De ahí en adelante vinieron varios presidentes, bueno, el mismo Andrés Rodríguez quien tomó la presidencia, posteriormente Juan Carlos Guasmosi, posteriormente Raúl Cubas, que quedó muy poco tiempo, después Lucho González Macchi, que terminó el periodo, y posteriormente Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo Méndez, que no terminó el periodo, terminó Federico Franco, después Horacio Cartes y actualmente Mario Abdo Benítez. Esos fueron los presidentes después de la gesta libertadora, después del golpe de Estado. ¿Con qué presidente te quedas, ingeniero Natalicio Chase? Si tenés que decir, con este presidente, este fue el mejor presidente y también, ya te formulo la pregunta, y este fue el peor presidente de todos los subsiguientes después del golpe de Estado. Bueno, yo me quedo con Mario Abdo, ¿verdad? Los números te dicen exactamente eso. Si no queremos juzgar a la persona, juzguemos los resultados, ¿verdad? En el caso de SAP, por ejemplo, que es donde yo conozco bien, nosotros construimos capacidad de producción de agua que es mayor que sumar los últimos 30 años. O sea, de 1989 que citaste hasta 2018, nosotros construimos más que todo eso sumado. O sea, para repetir nomás, porque me parece algo muy importante, ingeniero. O sea, si nosotros tomamos un plazo o un tiempo de 30 años en este periodo presidencial, ¿qué es lo que dijiste que pasó en ESAP? Nosotros construimos 212.000 metros cúbicos de capacidad de producción en ESAP en 3 años y medio. Y desde que salió Stroessner hasta la fecha se construyó cerca de 140.000. O sea, nosotros duplicamos en agua, en capacidad de agua, lo que se hizo en los últimos 30 años. Y lo mismo sucede en Andes. El Paraguay no podía usar la energía eléctrica de Itaipú, no podía transportar la energía eléctrica hasta este gobierno, ¿verdad? Lo mismo sucede en obras públicas, 3.200 kilómetros contra 1.800 que hizo Stroessner en 35 años, ¿verdad? O sea, si medimos los logros en lucha contra el narcotráfico, en un momento a lo mejor más difícil de nuestro país en los últimos 20 años, o creo que 50, de la guerra del Chaco más o menos, ha de ser el momento más difícil. En pandemia el Paraguay hizo todo esto que hizo el gobierno de Mario Abdo. Entonces yo me quedo con el gobierno de Mario Abdo por esos índices, esos números, independiente que yo sea parte de su gobierno. Y el peor presidente creo que fue Lugo. Fernando Lugo. Creo que no tenía rumbo, no era líder, no tenía equipo, fue muy difícil su gobierno porque no tenían un plan de trabajo tampoco. Fue una consecuencia de una alianza a último momento y no tenía un plan de gobierno. ¿Qué le hace feliz al ingeniero Natalicio Chase? Me hace feliz mi familia, principalmente, mi esposa, mis hijos, ¿verdad? Eso, compartir esas cosas. Y también me hace muy feliz dentro del trabajo político, por eso estoy trabajando en política, ¿verdad? Tener la oportunidad de llevar ese reclamo popular o ciudadano hasta alguna parte del Estado paraguayo y que se resuelva. ¿Cuál es la virtud mayor que valorás en un ser humano? La honestidad. Si pudieras invitarle una cena a alguien que ya partió a la eternidad, si tuvieras esa oportunidad, ¿a quién querrías tenerle en el marco de una cena de nuevo?
A mi abuelo paterno, que no llegué a conocerle. He escuchado muchas historias de él, pero no tuve la oportunidad y me gustaría tener esa oportunidad de tener una cena con él. ¿Qué sabes de tu abuelo paterno que nunca le conociste? ¿Qué te contaron de él? Y era un periodista. ¿Cómo? ¿De qué? O sea, ¿cuál era su nombre? Natalicio Chase. ¿Llevas el mismo nombre? El mismo nombre. Llevo su primero y segundo nombre, Natalicio Esteban como él, y su apellido Chase. Él era Sosa y yo soy Acosta, ¿verdad? Pero era un periodista muy particular, estuvo preso en muchas oportunidades por sus ideas y en momentos muy difíciles del país, ¿verdad? Y murió cuando mi padre tenía 17 años, entonces no tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Quién es Natalicio Chase? Si es que te ves a un espejo, o sea, si estás frente a un espejo y tenés que definirte, ¿cómo lo definía Natalicio Chase? Esa es una pregunta difícil, ¿eh? Como dice esa música, mi única competencia es el espejo, ¿verdad? Creo que la humildad es lo más importante que uno tiene que conservar. Y he tratado siempre de conservar la humildad en todos los momentos de mi vida. Finalmente, antes de cerrar el programa Implacable, te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste en el programa? Y Rodolfo siempre es un desafío, ¿verdad? Rodolfo es un periodista especial que es muy cercano a mi cariño, además de nuestra antigua amistad, pero siempre es difícil tener una entrevista con Rodolfo porque tocan los temas que nadie quiere tocar, entonces... Gracias por tu presencia, presidente. Gracias a vos. El aprecio de siempre. Gracias. Así cerramos el programa Implacable, hoy con la presencia del presidente de SAP Sociedad Anónima, el ingeniero Natalicio Chase. Quédense prendidos a las pantallas de C9N, ya se viene Querer es Poder con Ismael Cala. Cerramos este programa de hoy. Chao.